Muy bien, vamos a ver qué herramientas podemos tener para poder medir las señales que necesitamos para poder medir los espectros. Contamos con un generador. El generador tiene una salida, en este caso la salida que posee tiene una ficha de tipo BNC, por lo tanto yo le puse un adaptador de BNC a RCA. Y acá el cable que tenemos conectado, ahora lo muestro, es el típico cable que podemos utilizar como de salida de auriculares, por ejemplo del celular o de algún dispositivo a algún equipo de audio. En este caso lo uso porque este generador tiene esa salida. Estamos usando este adaptador para poder conectarlo. El adaptador en este caso se conecta a una sola de las dos entradas que podemos tener. Esta ficha va a manejar estéreo. Para nuestra herramienta que vamos a disparar, el escope 124, que acá está hecho el acceso directo, ya lo disparamos. Podemos tener un canal de entrada y otro canal de entrada si utilizamos esta otra ficha en rojo. Nosotros vamos a usar un solo canal ahora. Por lo tanto, esta ficha en blanco la vamos a conectar al generador. Y una vez que esté conectado al generador, la ficha que tenemos de plug de 3,5, este que tenemos acá, lo vamos a conectar en la entrada que tenemos en la PC para tal fin. Una vez que eso se conecta, en mi máquina salta automáticamente, como es la única ficha que se tiene para auriculares o para entrada de micrófono, salta qué es lo que estamos conectando, y si no hay que ir al menú del dispositivo que tengan ustedes para configurar en la PC y poner que lo que están conectados es una entrada de micrófono. Previamente lo que he hecho es en el generador es estirar esa perilla de volumen que se ve de salida, esta perilla que se ve salida. Con eso se ha producido una atenuación de 20 dB en la salida y tenemos el volumen prácticamente a cero, el nivel de salida de señal prácticamente a cero, para que no se sature esta entrada y no la quememos tampoco. Llegamos a entrar a una señal muy alta, podemos quemar esta entrada. En realidad lo ideal es no usar un cable directo, sino una plaqueta con algún dispositivo de atenuación, un par de resistencias para poder atenuar, o una resistencia de algún preset, y tener soldado la punta de los cables necesarios. Bueno, una vez elegido el micrófono como entrada, ya tengo configurado mi placa de audio. El procedimiento es el siguiente: se dispara el programa. Este programa está hecho gracias a una persona llamada Christian Seibnitz. Aparentemente es empresa. Y bueno, es un software que acá dice que no es libre, pero que se puede usar en forma libre para fines educacionales, mientras no se haga de esto una aplicación comercial o algo con el cual después hagamos usufructo. O sea, si vamos a hacer esto, hay que contactarse con esta persona y hacerle más que una donación para poder pagarle los derechos, dado que vale la pena por el trabajo que hizo. Bueno, cerramos esta notificación. Abre el dispositivo de esta manera. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la pestaña de extras. En la pestaña de extras tenemos que ir a input y elegir de la entrada que hemos conectado el dispositivo. En este caso, el micrófono externo hemos elegido. Ese micrófono externo elegido acá nos va a permitir poder medir con el osciloscopio. Esta aplicación
así como está, automáticamente no conmuta la entrada de audio. Hay que cerrar la aplicación después de haber configurado eso y volver a dispararla para que tome esa entrada de audio. Al abrir la aplicación nuevamente, vemos que sale el mismo mensaje y automáticamente el dispositivo toma la señal que estamos ingresando, pone un ajuste más o menos automático para que sea estable esa medición de señal. Nosotros podemos ajustar esos parámetros igual que en un osciloscopio ordinario, y lo que seguiría a hacer es tratar de entrar la máxima señal sin que la placa de audio de la PC distorsione o deforme esta señal. Fíjense que si yo paso a subir el nivel de la señal, voy subiendo, ahí me estoy pasando del rango dinámico que ajusté, así que volvemos a establecer una atenuación. Si seguimos, va a llegar un momento en donde la señal empieza a distorsionar. En ese preciso momento debemos bajar para que no distorsione. Pero ¿cómo hacemos para ajustar esto? Fíjense, este dispositivo entonces tiene, si ajustamos un poco la base de tiempo para que se vea un poco más explayado, acá esta deformación no es la señal senoidal. Si yo bajo la amplitud, no es la señal senoidal que está entrando el generador. Pero ¿qué ocurre? El generador sube la amplitud de la señal y llega un momento donde la placa de audio no la puede manejar y empieza a distorsionar la misma. Aparte tenemos otro fenómeno. Que también va a corresponder a la entrada de audio que está preparada y desacoplada con un capacitor, en serie por lo menos, para evitar que se comunique continua entre un dispositivo y otro. Todos los dispositivos de audio tienen un capacitor de desacople, por lo tanto eso nos va a dar una gran diferencia respecto a lo que es un instrumento real. Pero bueno, esta aplicación hasta acá utiliza la placa de audio como osciloscopio. Nosotros acá estamos ingresando demasiada señal. Si miramos en el analizador de espectro, tenemos la componente fundamental o primera armónica de esa señal y se está observando acá algunos picos que corresponden a esa distorsión. Bueno, si nosotros no queremos que la señal que ingrese a la placa esté distorsionada por la misma placa, lo que debemos hacer es bajar la amplitud de esta señal, pero consecuentemente con eso también tenemos que ver en el analizador de espectro que desaparezcan los armónicos que tenemos acá. Ahora, ¿qué ocurre? Estos armónicos ya están muy bajitos. Donde yo bajo un poco la señal, los armónicos parecen haber desaparecido. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, hasta acá la señal senoidal se ve bastante bien, pero no tenemos por qué estar tampoco exigiendo tanto al dispositivo para hacer esta medición. Nosotros podemos cambiar acá, poner escala logarítmica. En la escala logarítmica, lo que acá era el doble, el triple o la mitad, la cuarta parte, la octava parte, pasa a ser la décima parte, la centésima parte, la milésima parte. O sea, estamos cambiando los saltos de 1 en 1 o de 1 a la mitad, a un cuarto, a un octavo, los estamos cambiando a saltos de décimas a décimas, o sea, de 10 en 10, o de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 1. Entonces, volvemos. Si yo subo la señal hasta que veo la deformación, acá es muy notorio los armónicos superiores frente a lo que nos muestra la visión en el espectro lineal. Nos conviene entonces este estado así logarítmico e ir bajando la amplitud del generador hasta que por lo menos esos piquitos que nosotros observamos acá se estén confundiendo con toda esta señal de fondo que corresponde al ruido que tiene el sistema. Todo esto es parte del ruido que tiene el sistema, y si ustedes se fijan
el pico de señal está aproximadamente en 0,2 de amplitud, mientras que el nivel de ruido está fluctuando de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 4, o sea, de algunas milésimas entre 10.000 y 100.000 veces menor va a estar el ruido que estamos teniendo con este sistema. Si ocurre esto, que puede ser por alguna conexión que momentáneamente se desconectó o porque en la máquina algún dispositivo salió funcionando, bueno, es una aplicación gratuita, hay que cerrarlo y hay que volver a abrirlo. En este caso, cuando lo volvemos a abrir, queda todo el seteo original. Hace una autoescala con el sistema original que teníamos y nos está mostrando acá una única componente que está dada en la frecuencia que estamos ingresando y en la amplitud que estamos ingresando. Yo le voy a dar un poco más de sensibilidad al atenuador de entrada, no tanto, un punto menos ahí, para que podamos medir bien, y vamos a estar comprobando que esta señal es senoidal pura en la medida que tenemos precisión con este instrumento para medir. Esta señal va a ser considerada pura mientras no veamos acá armónicos superiores y mientras la escala que estemos utilizando acuse las componentes que acuse dentro del margen de ruido de la medición. Yo no estoy tocando el generador, esto se está moviendo porque fluctúa el nivel de ruido que estamos teniendo con este sistema, porque el cable ese que les mostré no es ningún cable de instrumentación especial, es un cable común. Así que normalmente estamos en las 10.000 a 100.000 veces más bajo el nivel de ruido cuando utilizamos este tipo de sistema. Fíjense, sin embargo, esto me permite medir una señal bien. Acá cada cuadradito corresponde a 20 milivolts de amplitud, así que si estoy teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos, estoy entrando con 6 por 20, 120 milivolts de amplitud. Acá tengo los 20 milivolts de este ajuste. Y bueno, si quisiéramos nosotros con el cursor estar haciendo alguna medición, lo ponemos y lo seteamos acá para medir en volt y lo desplazamos hasta esta amplitud, con lo cual acá abajo estamos leyendo 0,1297, o sea 129,7 milivolts de amplitud. En cuanto a la medición de frecuencia, podemos, para lo que es nuestra clase ahora, elegir la escala lineal nuevamente. Al elegir la escala lineal nuevamente, si yo subo frecuencia en el dispositivo, por ejemplo con esto, subo la escala, al tocar ese dispositivo vamos viendo que puedo ajustar la frecuencia. Voy viendo con el osciloscopio qué es lo que estoy haciendo, que estoy comprimiendo la señal y por lo tanto la estoy llevando. Pongamos, por ejemplo, a centrarla en los 1000 Hz. Estamos centrándola en los 1000 Hz, con lo cual tengo una componente en ese valor. Acá tengo un frecuencímetro implementado sobre el mismo programa, me dice 982 Hz. Si yo me dedico con el instrumento a ver acá y no acá, podré ver si eso lo ajusto, aunque es muy finito el ajuste. Ahí lo llevé a 999,50 y pico, para lo cual no vamos a ser tan exigentes. Suponemos que ahí estamos en los 1000 Hz clavados y la señal que hemos ingresado es una señal senoidal, que en este caso se está considerando bastante pura. Ahí le estamos ampliando un poco la base de tiempo para poder observarla mejor. ¿Qué pasa con esta señal si yo cambio la forma de onda? En el generador pulso
una forma de onda triangular. Fíjense que el generador seguramente me está dando forma de onda triangular, pero tenemos una entrada, dijimos, con un capacitor, y ese capacitor está marcando cómo se está produciendo la carga y la descarga de el mismo, y por lo tanto me está curvando o está modificando o ecualizando esa onda triangular. De todos modos, cuando miro el espectro para la onda triangular empieza a aparecer alguna componente. Acá aparentemente aparece visible el tercer armónico, el segundo y el cuarto no se ven, y el quinto armónico está un poquito y ya el resto parecen inmedibles, para lo cual, para ver con un poco más de detalle, podemos ir a la escala logarítmica, donde se comprimen las cantidades. Para que no se tenga este bailoteo, podemos suprimir momentáneamente el autoescalado y que tome una escala, y por lo tanto acá vemos la primera armónica, hay un poco de segunda armónica, hay tercera armónica, hay cuarta armónica, hay quinta, hay sexta, séptima armónica, y después la octava, novena armónica están realmente mucho más abajo de lo que puede considerarse el nivel de ruido, que lo tenemos que estar interpretando entre 10.000 y 100.000 veces más abajo que el nivel de la señal. Entonces, esas componentes, ¿por qué aparecen? Bueno, aparecen porque la forma de onda ya no es senoidal. ¿Qué pasa si intento entrar con una forma de onda? A ver, volvamos a la senoidal. Y estamos en este análisis. Los componentes que nos da como armónicos se están confundiendo bastante con el nivel de ruido. Hay un poquitito de contenido armónico porque el generador no es un generador de ultra precisión de laboratorio, tiene un poco de distorsión. Normalmente esos generadores tienen la distorsión del 0,5% para abajo. Para tener referencia, simplemente si esto fuera audio, el oído detecta distorsiones no más abajo del 1%. Entonces, bueno, como generador de audio podría pasar. Estamos ahí en el límite para hacer pruebas, no para hacer ajustes muy detallados. Volvemos, vemos la forma de onda. Si nosotros lo pasamos a triangular, vimos que se modifica mucho el espectro. Si lo vemos en escala lineal, ajustamos la autoescala, solo algunas componentes parecen visibles, y si pulso onda cuadrada, se hacen muchísimo más visibles aquellos armónicos que son de orden impar. El primero, el tercero, el quinto. Fíjense que en el dispositivo se me corrió un poco la frecuencia principal, y ya cuando hago el tercer armónico vemos que se subdivide bastante de la división del tercer armónico, lo mismo con el quinto, lo mismo con el séptimo. Entonces podríamos aprovechar para mirar esto acá y tocar el ajuste de frecuencia para que el séptimo armónico, que es el último que estamos viendo, coincida en 7 veces esta frecuencia. Fíjense que acá rápidamente hemos llegado a 998, o sea, hemos recuperado la precisión del instrumento, que se habrá corrido al apretar los pulsadores que tenemos. Esto, si lo vemos en escala logarítmica, me presenta un primer armónico, un tercero, el segundo, el cuarto, el sexto. Todos los armónicos pares están a nivel de ruido, o sea que están desapareciendo, y estos armónicos impares son los que son muy notorios, y es característico de la onda cuadrada y de la onda triangular pura, que acá no la pudimos insertar. Ahora, esta onda cuadrada que estamos insertando se va a ver deformada, terriblemente deformada, por la carga y descarga de los capacitores. O sea que estamos inyectando la señal en una forma un poquito desacomodada. Bueno, la entrada de la PC no es una entrada instrumental, por lo cual esta señal que estamos teniendo nosotros nunca vamos a poder medir la cuadrada, porque la misma entrada de audio la va a estar deformando. Pero a nuestro efecto,
la señal, aunque sea una cuadrada deformada, logra mantener una cierta simetría entre el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, y con esa simetría es suficiente para mantener la relación de los armónicos que posee una señal de onda cuadrada. Bueno, a continuación entonces volvemos a la senoidal que teníamos. Acá tenemos todas las funciones del osciloscopio para ensayar, y el osciloscopio posee algunas otras funciones. El modo XY, que ahora no nos interesa, posee un generador que también podría asignarse a alguna de las patitas de salida. Ahora nosotros estamos usando un generador externo. Este generador interno podría ser útil cuando usamos la PC como un generador, pero no tanto para medir, porque si tenemos una sola ficha de salida, entrar y salir por la misma ficha ya se complica. Habría que ver, bueno, en este dispositivo si ponemos auricular con micrófono, si nos permite hacer eso, e inyectar el otro plug que tiene 4 subdivisiones. Bueno, eso ya se complica un poco. Vamos a cambiar la forma en que vamos a estar midiendo. Bueno, para el que piensa que le faltan herramientas en esta época, acá hay una aplicación instalada en el celular de un generador de muchas que puede haber. Permite elegir las formas de onda, permite regular la frecuencia, permite ajustar también el nivel. Y si usamos la conexión apropiada del celular a la PC, con el cablecito apropiado, cablecito de salida de auricular, y que entre en el micrófono de la máquina, como se observa ahí sobre nuestro dispositivo que habíamos presentado, podemos encender esto e inmediatamente estamos incorporando señal. Ajustamos en la medición de la amplitud y observamos que puede entregar una señal bastante buena, y va a haber un ruido de fondo, obviamente, pues estamos haciendo una conexión no profesional, pero es bastante aceptable y está en el mismo nivel que haber entrado el otro generador. No hay cambio que he mostrado. Así que todo esto es nivel de ruido, no se observan armónicos. Eso sí, sale muy, muy limpia la señal que se están generando. Seteamos entonces onda cuadrada. Ahí seteamos onda cuadrada. La onda cuadrada se va a recibir aproximadamente con la misma deformación. Nos va a permitir hacer las mismas mediciones. Fíjense que los armónicos se observan de la misma manera, que el margen de ruido queda debajo de esta escala lineal y que el ruido se acrecienta un poco porque hay todo posiblemente alguna señal del base de datos, del clock del celular, que se está filtrando un poco. Es bastante bueno acá por lo que vemos, ¿no? Vamos ahora a pulsar la entrada de triangular. La triangular queda entrando por la entrada de audio deformada en forma similar a como fue deformado el otro generador que les mostré, y los armónicos se ven aproximadamente de la misma manera, y en la escala logarítmica aparecen entonces esos armónicos descriptos con todo el ruido de fondo. Va a ser bastante útil en este caso. Y también, ¿por qué no tener un celular como generador? Hay aplicaciones que te permiten, usando el micrófono externo del celular, si es que tenés la opción con el cablecito apropiado, poder instalar alguna aplicación similar a esta para poder medir de osciloscopio. O sea, de celular a celular también lo podés hacer. Es decir que tenemos más recursos de lo que pensamos a mano. Bueno, acá estamos comparando entonces
un osciloscopio que está puesto por una aplicación en el celular. Se está usando el micrófono incorporado. Si tenés el cablecito, podés entrar con audio de afuera, si te lo permite el celu. Y estamos comparando con lo mismo, con el osciloscopio que estuvimos viendo por PC, entrando la misma señal, pero obviamente está entrando en el micrófono incorporado de la PC. En ambos tenemos habilitado, por ejemplo, el analizador de espectro, que es lo que se ve acá abajo. Y poder comparar entonces los dos espectros. Vemos que el silbido sale bastante senoidal. Tenés con qué entretenerte, electrónica.